y la sumisión, la importancia de la autoridad. Cuando nosotros leemos sobre la autoridad y la sumisión, es necesario que veamos algunos textos que a nosotros nos van a ayudar y vamos a estar muy enfocados en el libro de Romanos, no solo en Romanos por lo que viene, pero en Romanos capítulo 13, en el verso del 1 al 17, encontramos ahí algunas situaciones y algunos eventos, y tal vez sería que abramos Romanos capítulo 13. Sí, por favor. La autoridad y la sumisión. ¿Qué dice Romanos 13:1? Por lo menos leamos los 5 primeros versos. Por favor. Ujú, ujú, ujú. Ok. Vean algo interesante como el apóstol Pablo en los Romanos habla del respeto a las autoridades, ¿verdad? Dice que todas las personas deben someterse a las autoridades del gobierno y toda autoridad, porque toda autoridad proviene de Dios. Lo que Pablo está poniendo como base es que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Que no es un asunto de quién es la persona, sino cuál es el fundamento y la base por el cual la persona es una autoridad. Entonces, una persona es autoridad porque es puesta por Dios. Este es uno de los grandes problemas y grandes dilemas que dentro de la soberanía de Dios, si usted se pone a pensar y si usted se pone a ver, usted y le da vuelta al tema, usted se vuelve loco. Porque son muy pocos es más particular Dios diciendo sométase a las autoridades sin decir las cualidades de las autoridades. Hablan de algunas cualidades. Por ejemplo, ¿como cuáles? Bueno, si alguien a usted le obliga a hacer algo que vaya en contra de la moral, usted no lo debe hacer, aunque sea una autoridad. Pero son muy pocos los textos que aparecen con respecto a eso, a que usted pueda cuestionar o pensar quién es la autoridad, sino desde el sometimiento a la autoridad, usted empieza a hacer un trabajo en donde Dios va a dignificarlo. Por ejemplo, puede ser que hay un jefe que sea malo, mmm, déspota, con muchas malas condiciones. Pero si usted no logra someterse a esa autoridad, usted tampoco tiene el beneplácito de Dios, ¿verdad? Para lograr sacar y salir adelante con respecto a confrontar esa verdad o esa realidad de lo que la persona es, porque al final es una autoridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Bueno, por ejemplo, que yo les diga a ustedes aquí algo que no esté en la escritura y que ustedes, yo les diga, es que yo soy el pastor y ustedes tienen que hacerlo. Es decir, si no está en la escritura, ustedes no tienen por qué hacerlo y no faltarían a la autoridad. El problema es cuando uno como autoridad pudiera tener o decir algo basado en las escrituras, ¿verdad? Y en la que la gente pudiera decir, es que yo no lo voy a hacer porque yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, el que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, está fuera del orden de Dios cuando se habla de autoridad y de sumisión. La interpretación del libro de los Romanos tiene que hacerse desde la perspectiva de Pablo y desde el momento en que lo que Pablo estaba viviendo. Ese tiempo se llamó también el tiempo de paz, ¿verdad? Era el tiempo de paz, porque Roma llegó un momento donde ya no conquistó. Ese periodo no era un periodo de conquista de Roma. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos, desde ahí el tema ya no es conquista, más bien los romanos
habían entrado en una paz, porque lo que estaban haciendo era reacomodando todo lo que habían conquistado por mucho tiempo. Entonces fue un espacio de mucha paz. Desde ahí es donde Pablo empieza a recomendar. Por eso Pablo llega y dice, los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Él les dice, en este momento ustedes no están sufriendo una persecución. Ustedes tienen que saber que ahí están los gobernantes y los gobernantes están cobrando el impuesto, haciendo lo que ellos quieran hacer. Entonces, desde esa perspectiva, sí, ¿verdad? Por tanto, dice, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Es porque cuando nosotros logramos ver las autoridades como de parte de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas del mundo. Que a Dios no se le pasó por alto que doña Laura Chinchilla fuera la presidenta en ese tiempo. Es decir, para Dios no es extraño y no fue extraño. Es decir, la voluntad de Dios alcanza esos parámetros, aunque nosotros en nuestra libre, ¿verdad? En nuestra libre forma de ser, de vivir, de existir, ¿verdad? Muchos fueron y asumieron el voto y no fueron coaccionados por nadie, ¿verdad? Por eso es importante, y yo el domingo decía, hay que orar para que usted vaya a votar, no por quién va a votar, para que usted vaya a votar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es importante saber que Dios tampoco se ha salido del control. Si bien es cierto, en medio del mundo Dios no tiene el control de todas las cosas porque las personas, básicamente, no todos quieren hacer la voluntad de Dios y Dios no los va a obligar, ¿verdad? Con excepciones en la Biblia, donde Dios usó otros recursos y obligó en alguna medida, o dentro del plan y el propósito de Dios y su soberanía, algunos hombres tuvieron que reaccionar con respecto al trato de Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces, desde ahí es donde Pablo está escribiendo. Ahora, no sé si le contesto con esto, hija. Sí. Entonces, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra el Dios, que lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Y ese es otro de los asuntos, ¿verdad? Que a veces, ¿por qué nosotros estamos en contra de la autoridad? Porque uno se rebela muchas veces, pero las autoridades están para el servicio. Las autoridades están para hacernos sentir seguros. Por eso, igual, usted tiene un montón de derechos a nivel de ciudadano de presentar su demanda o sus contrademandas con respecto a si usted no está dentro de la seguridad social, ¿verdad? Y aquí hay casos reconocidos y conocidos, ganados, ¿verdad? No porque la gente ha ido a reclamar con justicia que han hecho algo incorrecto las autoridades. Y no porque sean autoridades uno no logra establecer el principio o la justicia, ¿verdad? Entonces, en esto las autoridades están al servicio de Dios para nuestro bien, dice el apóstol. El apóstol está escribiendo a los romanos desde ahí y les está diciendo, esto es lo que están haciendo ellos, están para bien. Ustedes no pueden estar pleiteando. Por eso es muy delicado, hermano, cuando se habla de derechos y de la parte social, ¿verdad? Y de todos los arrebatos que hoy, por ejemplo, como costarricenses, nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Aquí ahora hay una huelga por cualquier cosa porque pareciera que ese es el método que dice que funciona, ¿verdad? Yo escucho a la gente que después de que hacen las huelgas y se paraliza este país, se hacen un montón de cosas, al final tampoco les dan lo que pidieron. Entonces, mientras se vuelve a organizar, pasa otro año, ¿ah? Y ahí van, ¿verdad? Pareciera que ese no es como lo que ha resultado, pero bueno, en fin, cuando se habla de esto, se habla de los derechos del trabajador y los derechos que la gente tiene con respecto a esto. Entonces, habla también por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo, ¿verdad? Ellos sirven a Dios con lo que hacen y ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y además aranceles a quienes corresponda y den respeto y honra a quien está en autoridad. Pablo no solamente está dando cátedra de esto con respecto a la parte social, a la parte del gobierno. Él también le habló a la iglesia de esto. ¿Por qué? Bueno, porque creo que, y aquí es muy válido, que nosotros logremos interpretar este texto con respecto a la ordenanza de Dios de dar a la iglesia, o de dar, dice, no está bien ponerle, ¿verdad?
al buey que trilla, se me olvida. Bozal al buey que trilla. Es decir, hay muchas cosas que en la escritura nos habla a nosotros de que de conveniencia y por amor nosotros demos a donde estemos congregándonos. Es porque esa es la dinámica que por siempre ha existido. Alguien un día me preguntó, ¿y cómo hacía Jesús y por qué era que Judas andaba la plata? Le digo, porque ellos también, dentro de las características propias de ellos tuvieron que tener sus dineros y ver cómo hacían para tener sus ingresos para poder subsistir. Y así era, aún Jesús estando ahí, que Jesús podía decir, no voy a convertir estas piedras como lo hizo, o estos dos, los panes en peces, los panes en más panes y los dos peces en un montón de peces. Pero vea que los milagros, no, Jesús inclusive le dice, vaya con lo que tenemos y vaya alquile aquí para hacernos nosotros la Pascua, para compre el vino y compre lo necesario porque vamos a cenar. Es decir, la iglesia desde Jesús siempre ha habido la provisión a través de la comunidad de fe. Siempre es así y tendrá que ser así porque no hay otra forma. Digamos, esa es la excepción en el milagro, ¿verdad? Porque no era Jesús el que tenía que pagar, era Pedro, ¿verdad? Sin embargo, pagó también por él. Pero no es es decir, siempre vemos a Jesús comiendo con los discípulos e inclusive diciéndole, bueno, ¿qué tenemos? O sea, en el milagro de los panes y los peces, uno ve que los discípulos andaban comida, ¿verdad? Andaban comida, pero no lo suficiente. Y él les dice, ¿qué es lo que tenemos? Y le dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Pero son muchos, les dijo. Y Jesús elabora desde ahí. Es decir, ahí no es el tema, pero otra vez, Jesús con aquellas pocas cosas puede hacer muchas, pero nosotros somos participantes directos de poder hacer. De esto Pablo habla con respecto a que hay que pagar los impuestos porque la gente del gobierno necesita también ser pagada. Y uno podría decir, es que ganan mucho, es que son todo lo que sea, hermanos. Pero al final, ese es un asunto en el que nosotros tenemos que ver que somos nosotros los llamados a hacer esto. Ahora, vamos a seguir ahí con esta otra parte. Vieron que hay otros textos que después vamos a estar abarcando. Hay un momento donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso está en el Salmo 46:10. Sí, lo podemos leer ahí. Es el Salmo 46:10. Vean qué interesante. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué es importante en este texto? Y lo quise traer aquí a colación con respecto a la parte de autoridad. Porque cuando se habla de autoridad, esta es una de las cosas en las que a veces nosotros no entramos en esa quietud. ¿Quién tiene el texto? ¿Sí? Otra vez, perdón. Ok, vean que está diciendo, ustedes se quedan quietos y me conocen que yo soy Dios y yo voy a ser honrado, ¿verdad? Dice esa versión. Exaltado, voy a ser honrado, voy a ser exaltado. ¿Por qué? Porque en la parte de la quietud y conocer que Dios es donde nosotros necesitamos entender esta posición de autoridad y de sumisión. En la sumisión y estar uno bajo la autoridad y la sumisión, estar quietos, porque es en esa quietud donde nosotros vamos a conocer a Dios. Una de las cosas, porque lo vamos a ver más adelante, una de las cosas que realmente causó la rebelión fue el no estar quietos. Una de las cosas en la que la rebelión toma lugar y la rebeldía toma lugar es cuando yo no sé quién es Dios, cuando yo no conozco quién es Dios, cuando yo no me quedo quieto. Y hoy uno ve en medio del mundo cristiano algunas cosas y algunos arrebatos de algunas filosofías que entraron de manera equivocada, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, como la famosa forma en la que algunos quisieron reformar, ¿verdad? En tiempos muy aquí, ¿verdad? La parte y empezar a establecer la justicia de los pobres, ¿verdad? Y entonces se hablaba de la teología de la liberación.
¿verdad? Era más o menos el ver cómo el proletariado, los trabajadores, los demás, los pobres, ¿verdad? A través del evangelio, ¿verdad? Sacar adelante y poder decir, no nos podemos quedar quietos, porque si nos quedamos quietos, como quien dice, se nos van a montar. Y esto fue un gran fracaso y en Costa Rica se vivió muy de cerca, ¿verdad? Terminando con una institución tan bonita como fue el Seminario Latinoamericano, ¿verdad? Que terminó. Ahí está, ahora es UNELA, ¿verdad? Hay otra universidad. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en esa universidad, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, pero con esos sesgos, con esos, todavía uno va, y los cursos que yo he recibido ahí, hay algunos otros cursos, cuando usted se matricula, es muy vacilón, porque más o menos solo tienen que ponerle desde Palacahuina, ¿verdad? En el centro de la Segovia, desde la perspectiva de Pablo, porque ellos le ponen a todo así, ¿verdad? Y uno nota otra vez, hermanos, vean que, pero es por no quedarse quietos, por querer establecer una justicia que no es la justicia del reino, que no es la que está trazada bajo la autoridad, ¿verdad? Y vea que instituciones tan fuertes como estos, ¿verdad? Han acabado. Y es lamentable, ¿verdad? Porque la parte ellos son muy fuertes en Centroamérica, ¿verdad? Aquí en Costa Rica perdieron mucho auge y más con la partida del hermano Piedra, que murió, ¿verdad? Que era uno de los grandes propulsores. Ahí queda todavía don Juan Stan, ¿verdad? Un gran teólogo. Si alguien quiere aprender de Apocalipsis, le hace a don Juan Stan, es una institución impresionante. Sin embargo, él ha sido y sigue siendo un profesor en medio de esto, un hombre, pues, qué bárbaro, es un señor ya demasiado capaz, ¿verdad? Pero igualmente esos rasgos, esos sesgos, tenemos que ver cómo nosotros, pero la escritura a nosotros nos dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios, ¿verdad? Ahora, una de las cosas, y aquí voy a esbozar el primer principio con respecto a la autoridad, dice que la autoridad no me pertenece a mí. Por lo tanto, yo no puedo tomarla como algo personal, sino que debo vivir en comunión con Dios. Si la comunión se interrumpe, la autoridad desaparece. Entonces, la autoridad no me pertenece a mí. Es decir, otra vez, yo estoy bajo autoridad. Yo no soy una autoridad en sí mismo, en mí mismo. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Es decir, la autoridad se me es dada. Y por lo tanto, yo no puedo tomarla como algo personal. Es decir, poder decir aquí, agarrar y decir, no, es que yo soy el que mando aquí. En alguna medida dice, sí, yo soy el mayor entre los iguales, pero esa es otra vez una condición de servicio, que yo tengo que definir un poco de cosas a nivel de iglesia y a nivel administrativo, y ahí sí, porque no puedo, ni tampoco tengo una junta o tengo un grupo de gente que esté en la constante, ¿verdad? Como a tiempo completo como lo estoy yo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, uno siempre trata de ver cómo se acerca al buen consejo de los hermanos que por tanto rato están aquí, y son los hermanos que uno les invita a que vengan, vea hermano, comparte esto, enseñe usted esto, o hagamos esto, ¿verdad? O les toma a uno la opinión. Pero no se trata de que yo en sí mismo voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces yo no puedo tomarla como algo personal, sino que debo vivir en comunión con Dios. Si la comunión se interrumpe, la autoridad desaparece. Ese es el asunto serio de esto, porque alguna gente piensa que son más o menos sempiternos, ¿verdad? El tema. Si yo soy, y hoy por cierto, la autoridad de la iglesia está cuestionada a través de algunas personas que se están haciendo dueños de las iglesias. Y la iglesia es del Señor, con todo y lo que, el orden que se pueda establecer a nivel de gobierno y iglesia, pero la iglesia es del Señor, Él es la cabeza, ¿verdad? Amén. Y los demás nos sometemos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo logremos ver. Sí. Es decir, que la obra de Dios se origina en su trono, hermanos. Y ahí es donde está el principio de la autoridad. Está Dios, la obra de Dios se origina en el trono. El trono de Dios está establecido sobre la autoridad, ¿verdad? Aquí cantamos una canción que tenemos que cambiar esa palabra.
Pero, ¿por qué? Bueno, porque el trono es, ¿verdad? Su trono de verdad está fundado en autoridad, ¿verdad? Y el trono de Dios y todo lo que fue creado por medio de la autoridad de Dios y de todas las leyes naturales mantienen su cohesión por medio de su autoridad. Por tanto, la Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas por su palabra, la cual es su autoridad. Según Hebreos 1:3, ese texto que acabamos de leer, nos dice el versículo que Dios sustenta todas las cosas por medio de su poder, ya que la autoridad de Dios lo representa a Él mismo, mientras que su poder representa sus acciones. Vean la diferencia. ¿Sí? ¿La vieron? En lo que dije. Es decir, despacito. El versículo de 1:3 dice que Dios sustenta todas las cosas por medio de su poder. ¿Verdad? Eso es lo que decía 1:3. Ajá. Por el poder de su palabra. Entonces, por el poder de su palabra, ya que la autoridad de Dios lo representa a Él mismo. Es decir, cuando hablamos de autoridad hablamos de Dios mismo. Cuando hablamos de su poder, son las acciones del que está en autoridad. Entonces, el poder, la autoridad es Dios mismo, ¿verdad? Y las acciones son el poder de Dios. Para la iglesia y para nosotros los cristianos es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y por qué es importante este principio, hermanos? Bueno, es importante porque nosotros a veces, uno de los grandes problemas es que si la iglesia o el individuo peca contra la autoridad de Dios, porque a veces se pudiera pecar contra el poder de Dios, pero pecar contra la autoridad de Dios es otra cosa, ¿verdad? Ya vimos en Hebreos cómo el apóstol da un poco de cátedra en esto, pero más adelante vamos a ver una revisión de eso. Ahora, es fácil ser perdonados del pecado que está contra el poder de Dios, pero no es fácil ser perdonados del pecado que está en contra de la autoridad de Dios. ¿Debido a qué, hermanos? Bueno, debido a que pecar contra la autoridad de Dios es pecar contra Él mismo. Es que me están haciendo carillas, pero Dios es la única autoridad de todo el universo. Mira, todas las demás autoridades son delegadas por Él. Es decir, yo no debo pecar contra la autoridad de Dios. ¿Cómo, cómo haríamos para pecar contra la autoridad de Dios? Porque es que a veces el servicio, y ahí es donde estamos nosotros fallando montones. El servicio, hermanos, vean, por ejemplo, eh, necesitamos hablar con la iglesia. ¿Qué necesitamos nosotros aquí? Necesitamos mucha gente que sirva, pero ¿en qué? Vean, necesitamos gente afuera que limpiar, que barrer, que tener esto bien bonito. Ese es el servicio, hermanos, que normalmente, no, hay otras personas que se tienen que dedicar a las escrituras, ¿verdad? Pero en una comunidad de fe estas son como las menos, porque yo predico a través de lo que yo también hago, ¿verdad? Por lo menos yo me puedo sentir muy tranquilo en eso. Yo normalmente aquí, yo siempre desde que yo me acuerdo aquí, esos 20 y un poquito de años, yo aquí siempre he tratado de hacer, para mí no es un problema pintar o venir a sacar la basura, desaterrar los baños llenos de todo, ¿verdad? Gracias a Dios. O llegar y barrer y limpiar y pintar y venirme. Es decir, porque yo entiendo que esa es la dinámica. Para mí servir es tanto eso como pararme aquí. Pero es que la gente a veces no ve que eso es servicio. La gente piensa que hay gente que usted la oye decir, vea, es que yo no estoy haciendo nada en la iglesia. Y pues como si no hace nada, venga, hágalo. Hay un montón de cosas que hacer. Hay que sacar la basura, hay que limpiar, hay que hacer mil cosas, hay que evangelizar. ¿Qué se necesita? Mil cosas que pudiéramos hacer. Entonces, la gente no hace algo porque no quiere. Ahora, ahí es donde tenemos nosotros que centrarnos y poder decir, bueno, si yo conozco a Dios, sirvo bajo su autoridad, entonces es muy específico en el don. Entonces yo pudiera decir, no, es que Dios me dio a mí un don y yo quiero realizarme en el don. Ah, bueno, esa es otra cosa. Bueno, en el don, hermano, ¿sé qué es lo que usted cree que Dios lo ha puesto a hacer? Bueno, venga y lo hacemos. O empiece a hacerlo. ¿Qué es la oportunidad que usted necesita para hacer eso? ¿Verdad? Entonces, hagámoslo conociendo sobre la autoridad de Dios. Ahora, ¿cuándo es que nosotros nos rebelamos contra la autoridad de Dios? Aquí tenemos el tema, el origen de Satanás, porque ese es el ejemplo más claro de alguien que se rebela contra la autoridad.
Y cuando ahora que nosotros vamos a lograr ver esto, estudiar esto o compartir este espacio, tenemos que vernos cuál fue el asunto y qué fue lo que pasó con Satanás. Porque ese es nuestro, ¿cómo le digo? Nuestro espejo, ¿verdad? Nuestro referente con respecto a quién es y quién es el que realmente no se sometió bajo su autoridad y quién pecó contra la autoridad de Dios. Ahora, Satanás llegó a ser quien es debido a que fue más allá de la autoridad de Dios. Entonces, aquí está el primer punto. Usted está yendo más allá de la autoridad de Dios. Ve, hermano, uno a veces, si usted se pone a pensarlo y podemos hilar un poquito más delgado, hay cosas que nosotros hacemos y a veces queremos traspasar la autoridad de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo no logro aceptar la santa voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, dentro de los montones de filosofías, a veces, y fábulas, diría el apóstol Pablo, o a veces pensamientos doctrinales que en medio de las iglesias hay, hermanos, la falta de aceptación de ciertas cosas a nosotros nos pone en frente de querer pecar contra la autoridad de Dios. Cuando yo no acepto algunas cosas, si usted ve gente, hay gente que dice, no, es que yo no acepto, yo no recibo eso. ¿Cómo no recibo? ¿Por qué no recibe eso? Es que no lo recibo. Yo no lo recibo por esto y esto y esto, ¿verdad? Son formas. Pero usted ya indagó en el corazón que fue Dios quien está permitiendo tal vez una circunstancia. O sencillamente no la acepto porque es mala o porque no me conviene. Entonces, ¿por qué no me paro al otro lado cuando viene algo y alguien me quiere regalar 5 millones de dólares y que le diga yo, no, no, yo no lo voy a aceptar, reprendo. Eso no es de Dios. No, que va, más bien, hermano, qué bendición, bendito el Señor. Pero normalmente tenemos siempre esas dos canastas de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Y como eso es tan malo, yo no lo recibo. Uno entiende la guerra espiritual y tenemos que entenderla bajo la autoridad y la sumisión a Dios. Uno puede entender que la declaración de fe que nosotros podamos hacer con respecto a las escrituras, hermano, pero la aceptación con gozo de aquellas cosas que de Dios proceden tiene que ser con humildad y sencillez. Una de las características de una persona bajo autoridad es ser humilde. Igualmente tendríamos que ser recelosos en recibir algunas cosas que son beneficios, que no siempre proceden de Dios, hermanos. Hay cosas en las que uno se queda ahí diciendo, ¿verdad? Porque cuando uno hace una revisión de la iglesia primera o de la iglesia cuando empezó con Jesús mismo, ¿verdad? Se llamaban cristianos, seguidores de del Nazareno y se llamaron así porque ellos daban la vida por el hombre, ¿sí? Por la causa, daban la vida por el evangelio, no era porque, pero ahora el pleito es quién tiene mejor casa y quién tiene mejor carro. Eso es como se mide ahora si usted está bien con Dios o no está bien con Dios, hermano. Y eso es muy triste, porque eso no es el evangelio. Eso no es vivir bajo esa autoridad. Si bien es cierto, tampoco la escritura nos dice su simiente no mendigará pan, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo hacemos para seguir adelante y qué sé yo, y no sé, tener un bonito edificio y tener una bonita casa y tiene un carrito, Dios se lo dio, y bendito el Señor, tiene su computadora y bendito. Es decir, que Dios también nos favorece con cosas, pero no, por ejemplo, con Satanás pasó esto, él quería competir con Dios y oponérsele, así que la causa de su caída fue la rebelión. Pero ahí está la primera palabra, la rebelión. Bueno, ¿qué es rebelión? Rebelión es oponernos a aquellas cosas que de Dios proceden. Y nosotros entonces tenemos que tener la certeza y la amplia convicción en la estructura de saber que la interpretación bíblica es algo importantísimo, porque si no yo voy a pecar, hermanos, con respecto a eso. Podría mucha gente, y yo sé que hay mucha gente que sin intencionalidad está en rebeldía con Dios. Bueno, cuando yo oigo gente diciendo así, pero es que lo dicen predicado por televisión, por radio y por donde sea, que la pobreza es una maldición, y yo digo, qué torta, porque lo están diciendo con una convicción y con un deseo de que los que están oyendo salgan de eso, ¿verdad? Eh, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es esta rebelión contra Dios? Porque la escritura no dice eso, no lo dice. A ustedes, los pobres, los tendrán siempre con ustedes.
Él porque era rico se hizo pobre. Es decir, hay otros textos que a nosotros nos sacan eso. Entonces, Satanás, cuando vemos Isaías, ¿quién me quiere leer 14, 12 al 15? Isaías 14, 12, 15, bien grande y fuerte y alto y duro. Okay. Y Isaías, Ezequiel 28, 13 al 17, ¿qué dice? Ujú. Amén. Vean qué interesante porque cuando nosotros vemos de que a Isaías y a Ezequiel en esa parte hablando, ¿verdad? Eh, y hablan del rey de Tiro, hablando de Satanás, Isaías 14 dice que Satanás violó la autoridad de Dios, ¿verdad? Queriendo subir y ser mayor que el Altísimo. Mientras que Ezequiel afirma que violó la santidad de Dios, ¿verdad? Noten estas dos cosas. Una cosa es violentar o violar la autoridad y otra cosa es violar la santidad de Dios. Y usted y yo tenemos que ya empezar a pensar en la perspectiva de que estoy violando yo con respecto a Dios. Porque Satanás lo hizo así. Él agarró y violó la autoridad de Dios, ¿verdad? Y violar la autoridad de Dios es rebelión. Es querer ponerme más allá de Dios. Es cuando yo no acepto la voluntad de Dios. Hermanos, es que a veces nosotros no lo vemos y por eso necesitamos instruirnos en las escrituras. El no aceptar la voluntad santa de Dios es una violación, hermanos. Es rebelión. Y cuando yo me rebelo contra Dios de esa forma, yo tengo que ponerme a pensar, porque al final, ¿por qué yo no logro aceptar lo que de Dios procede? Y estamos hablando, y es que no estamos hablando de cosas superfluas, no, estamos hablando de cosas muy profundas. Usted sí sabe y yo lo sé. Si yo no estoy queriendo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque una cosa es que yo no pueda tener todo el entendimiento y el conocimiento de su voluntad, y otra cosa es que yo sabiendo que el consejo de la Biblia a mí me dice, por ejemplo, sean mansos y humildes, y por qué entonces muchas veces me puedo volver a la otra forma. Yo estoy violentando porque parte de la voluntad de Dios es aprendan de mí, yo soy manso y yo soy humilde, ¿verdad? Que son características de la forma en la que nosotros coincidimos que somos nacidos de nuevo, regenerados, y aunque en el proceso estemos, nosotros siempre tenemos que entender que la escritura es nuestra guía, es lumbrera nuestro camino. Hay cosas que yo sé que Dios me ha dicho y me ha hablado a mi corazón, pero hay otras cosas que se las ha dicho a usted y otras se las ha contado a usted y otras se las ha contado a usted y otras a usted. Y cuando por eso en la comunidad de fe nos juntamos, ¿verdad? Y expresamos todas esas cosas que de Dios aprendemos, hermanos, es cuando la verdad empieza a tomar una forma. Por ejemplo, puede ser que yo sea muy diestro en un área de mi vida, ¿verdad? ¿Qué sé yo? En un área espiritual.
pero tal vez usted tenga de Dios otras cosas que usted es una persona intercesora por, por siempre, ¿verdad? O puede ser que otra persona sea una persona muy buena administradora de las cosas de Dios. Otros tengan ese don de servicio, hermanos, que van más allá de cualquier otra cosa. Ahí es donde digo, la verdad está en el cuerpo, no es mía. Yo tengo una parte y yo completo, no compito. Yo en el cuerpo completo. Lo que usted sabe, lo que yo sé y lo que el otro sabe, cuando nos juntamos, de verdad, Cristo es glorificado. ¿Por qué? Bueno, porque por eso la escritura dice, vea, usted tenga en cuenta y tenga en estima al hermano. Vea, piensen que el hermano es mayor también que ustedes. Respeten al hermano, porque el hermano no importa quién sea, hermano. Por eso cuando hablamos de autoridad estamos hablando de la autoridad dada por Dios. Y cuando hay gente sometida bajo la autoridad de Dios, hay una verdad de Dios que está repartida en medio de todos nosotros. No es de nadie, ni al apóstol Pablo. Vea, el apóstol Pablo les escribía a los efesios y él les decía, vea, yo les escribo con toda la problemática y él les decía, para que ustedes sepan también de mi corazón, cómo yo los amo a ustedes y ustedes, y él les dice, ustedes son mi gloria, les dice. Y cuando uno analiza ese texto, ustedes son mi gloria, les está diciendo, es que si ustedes no están haciendo las cosas y como ustedes están haciendo las cosas para Dios y a ustedes se les está reconociendo como gente que aman al Señor, en esto yo me siento completo y ustedes entonces son mi gloria. Porque ni el apóstol Pablo, con toda la revelación, se creía que él era. Él decía, no, yo soy uno más en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, la verdad está ahí, en medio de todos nosotros. Todos nosotros tenemos algo que aportar, algo que decir. No, es comprensible, ajá, perdón. No, es comprensible y como usted lo apunta, pero véanlo así, hermano. Vea, aún en la gente en error manifiesta una parte de la verdad. ¿Cuál verdad? De los miembros débiles del cuerpo. De los miembros que no quieren lograr introducirse en medio de lo que es el cuerpo, pero manifiestan una parte de la verdad. ¿Cuál? La debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Bueno, decir algo sin temor y temblor de Dios cuando dicen Dios me dijo y lo que dijo fue una yotada. Es decir, entonces yo creo que otra vez la verdad siempre está, y estoy totalmente de acuerdo con Alex, ahí la verdad está ahí en el texto sagrado, bien interpretado y bien trazado, como dice el apóstol. Pero sí creo que en medio del cuerpo, la verdad como iglesia tiene que, bueno, tenemos que fluirla y tenemos que hacerla. Igual como dice Hugo, vea, a veces son debilidades como iglesia, porque nosotros nos hacemos a costumbre, nosotros somos de muchos gustos, ¿verdad? Yo siempre lo pienso así, somos de muchos gustos en un poco de cosas. Qué sé yo, a uno les gusta el Honda, a otros les gusta el otro carro, al otro el otro. Es decir, y a veces eso se trae a la iglesia. A veces nosotros no logramos ver la parte espiritual, pero cuando hay humildad y sencillez de corazón, yo puedo recibir de quien sea lo que de Dios y pesarlo, hermano, es que es pesarlo en el espíritu y esa es la dinámica que en la iglesia tenemos que trabajar y hacer. Hay gente que se para y dice cada cosa y no importa, puede ser el más reconocido. Aquí tenemos cuestionamientos serios con gente que es muy reconocida. Cash Luna, este, eh, eh, por ejemplo, yo oigo gente de aquí mismo, de este país, ¿verdad? Diciendo cada cosa, Ronnie Chávez o Hugo Solís, y podríamos mencionar un poco de gente, y no porque yo diga que es que están de todo equivocados, pero a veces dicen cada cosa que seguro yo también, cuando la gente me oye a mí, ¿verdad? Yo no soy infalible tampoco, puedo decir, sí, está volado. Pero al final uno tiene que escuchar, y en el escucha viene la parte de la verdad en el cuerpo donde yo tengo que reaccionar y ver qué es del espíritu. La escritura a nosotros nos demanda que pesemos los espíritus, que pesemos las predicaciones, que pesemos al que está adelante, que pesemos lo que realmente, pero el asunto es que mucha gente no quiere hacerlo. Y es preferible agarrar y meter el perillazo y no querer oír, porque son muchas cosas, pero que si Dios nos confronta a nosotros delante de gente que usted tal vez no quiere oír, va a tener que oírla, porque tal vez hay algo de Dios que usted necesita oír, o por lo menos
asegurarse usted que cuando escuchó a esa persona se pudo haber dicho con criterio, no, esa persona definitivamente de verdad que la voló, pero con criterio, porque estuve, porque lo oí. Yo me he expuesto a oír cosas. Últimamente vi la maratónica última de enlace, vi 3, 4 cosas, porque yo sentí de Dios que tenía que exponerme a ver qué, porque yo digo, yo a veces cuestiono y a veces solo cuestiono no porque lo vi, pero lo vi y no todo estaba mal. Habían algunas cosas bien afinadas y dentro de todo eso corazones de gente muy abiertos en una gran necesidad de querer decirle a la gente, necesitamos que nos den porque si no, no podemos seguir adelante con el ministerio, que esa es parte de una verdad, que la usaron y la mal usaron y verdad, y ahí es donde uno no está como muy de acuerdo, ¿verdad? Porque uno sí siente un manipuleo, ¿verdad? Y que no está bien manipularnos, ¿verdad? Entonces uno piensa que en esto es donde uno tiene que decir, no, no está bien, y después allá, que no es de nosotros. Los sacerdotes conocen que hay un poco de cosas que no están correctas, pero ellos la siguen repitiendo porque es su dogma, es su parte. Es igual con estos otros, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que no es un asunto de aceptar, es un asunto de hacer una defensa en mansedumbre con respecto, digamos, a lo que se está diciendo, porque ya hay gente que se supone, es más, no solo ellos, cualquiera de nosotros que pasemos aquí al frente y queramos compartir, tenemos que tener la humildad y la sencillez de corazón de estar dispuestos y expuestos a que las personas puedan tener una reacción. Porque si yo no puedo, si yo me paro aquí y yo les digo, no, no, usted no puede decir nada, no, no, eso no es así, no, es lo que yo digo. Es decir, ya entre yo estoy peor que todos. Respecto al asunto de Satanás, nosotros si queremos servir a Dios no podemos violar la autoridad, pues si lo hacemos estamos aplicando el principio de Satanás. Entonces, existe la posibilidad de trabajar en la obra de Dios aplicando el principio de Satanás, aunque nos mantengamos en la doctrina de Cristo y pensemos que estamos haciendo la obra del Señor. Es decir, esto es, hermanos, es algo terrible. Satanás no teme que prediquemos la palabra de Cristo, pero sí teme que nos sometamos a la autoridad de Cristo. Que Satanás no tiene problema con que se predique. El asunto es cuando nosotros queremos someternos a la autoridad, que fue lo que Satanás no hizo, someterse bajo la autoridad. Ahí es donde nosotros tenemos que venir a la reflexión, si estamos bajo la autoridad de Dios. Porque hermanos, esto es del diario vivir. Es cuando yo tengo que en mi vida práctica caminar haciendo lo que de verdad yo de Dios conozco. Puede ser que yo no conozca muchas cosas y a veces falle por la pura ignorancia, que también se me es contado por pecado. Pero la torta en esto es que cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado de verdad por pecado, porque hay cosas que a veces el creyente sabe que debe hacer y no las hace, hermano. Eso es un acto de rebelión, porque no es porque no le ha amanecido, olvídelo, es porque sencillamente estoy parado fuerte en mi circunstancia o estoy en mi crisis y en mi crisis, uno cuando está en la crisis, hermanos, uno muestra todo lo que es un desastre, hermano. Y no importa a veces cuántas cosas diga, pero usted está en la crisis, usted tiene la capacidad de decir y hacer cualquier cosa. Aunque después la gente le pele todos los ojos, oh, hermanos, no, no. Es que pasan cosas. Ahí es donde tenemos que reflexionar y decir, bueno, en medio de mi crisis, porque Satanás lo vio así y quiso ser mayor que Cristo. El servicio que rendimos a Dios no puede conformarse al principio de Satanás. Si la oramos dentro del principio de Cristo, el principio de Satanás se desvanece, hermano. Se desvanece. Cuando yo practico el estar bajo la autoridad de Cristo, hermano, al final, sí, su jefe o alguna gente quiere imponérsele y decir cosas que no son, pero si yo entiendo que estoy bajo la autoridad de Cristo, hermano, yo puedo hacer defensa con mansedumbre y poder decirle, hermano, con todo el respeto y con todo el cariño, no importa cómo se llame o quién sea, sí, no, disculpe, pero usted está equivocado, hermano. A mí la Biblia me dice otra cosa. Sí, claro. Es porque si no tampoco. Si no, hay momentos donde dice que nosotros abriremos la boca y Él la llenará, ¿verdad? Porque al final es mucho cuando el asunto se vuelve en el debate en lo cual yo estoy prejuiciado, hermano. Vea, y pasa entre los cristianos y pasa en el trabajo, hermano, porque hay gente que ya usted dice, no, apenas lo ve venir allá, usted dice, ya sí, yo sé qué me va a decir, y ya yo tengo la respuesta, es decir, y no sé si a ustedes les ha pasado, porque uno a veces se prejuicia tanto con gente
que al final usted se para tan a la defensiva y puede ser que Dios le enseñe a usted que ese día esa persona llegó y más bien lo que hizo fue bendecirte en vez de sacudirte. ¿Ah? Pero por eso tenemos que estar muy prestos. Y si yo estoy bajo la autoridad del Señor, entendiendo con mansedumbre, yo hago defensa del Evangelio de Jesucristo con respecto a esto. A nivel de trabajo es igual, ¿verdad? Es que ya en la parte de trabajo secular es difícil porque al final son criterios, qué sé yo, no sé, la gente piensa que es hacerlo de esa forma y usted sabe que usted es el que lo va a hacer y usted sabe que esa forma no es la forma que ha funcionado. Pero si como es el jefe se le metió y le dice, no, usted me endereza eso así, punto, ¿verdad? Ahí viene un problema porque al final uno dice, no, pero eso no es así, ¿verdad? No, no es así. Entonces, a nivel de laboral, uno tendrá que decir, bueno, hey, vea, hey, sí, está bien, yo lo voy a hacer como usted dice, pero yo tengo que salvar mi responsabilidad porque yo creo que es así. Pero bueno, usted manda, ¿cierto? Lo que pasa es que cuesta mucho encontrar esa reacción y la gente normalmente a nivel laboral, al final siempre le va a decir, no, es que fue usted el que lo hizo. Sí, claro, es inevitable. Es casi inevitable. Y ahí es lo inevitable y el asunto es ver cómo crecemos maduramente y maduramos espiritualmente y maduramos emocionalmente. Porque eso sí nos mete a veces en muchos problemas, ¿verdad? En montones de problemas, pero sí hay una reacción. Uno siempre hay una reacción y ahí es donde el Espíritu de Dios tiene que tomarnos, ¿verdad? Pero esto tiene que ser como la práctica. Hay algo en la oración de Mateo 6, 9 al 13, no lo tengo ahí, que habla de que la cláusula no nos metas en tentación, ¿verdad? Porque la tentación alude a la obra de Satanás. Y también hallamos la frase, líbranos del mal, ¿verdad? Que se refiere al propio Satanás. Luego el Señor añade, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, esta es la declaración más importante. El reino pertenece a Dios y también a la autoridad y a la gloria son suyas. Es decir, todo es de Dios. Comprender la realidad de que el reino es de Dios nos hace completamente libres de Satanás. Pero necesitamos esa comprensión, comprender la realidad de que el reino es de Dios y esto nos hace libres de Satanás, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esta libertad, ¿verdad? Porque es entender que Dios administra todo el universo y que tenemos que aprender a someternos a la autoridad de Dios y nadie puede robar la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que estar muy claros, ¿verdad? Satanás le mostró al Señor todos los reinos de la tierra, pero el Señor dijo que todos los reinos de los cielos son de Él. No tuvo una discusión así tan, cuando le mostró, vea todos los reinos, y él le dijo, no, vea, disculpe, es que todos los reinos son míos, son de mi Padre, punto. Y esa autoridad, ¿verdad? Esa reacción de estar, es la reacción que nosotros debiéramos de tener en medio de las circunstancias más adversas y difíciles. Y decir, cuando tomo mis decisiones, que las decisiones también vienen y tienen que ser, y son de Dios, y saber que uno va a estar en paz en medio de esto. Ahora, Isaías 14 dice que Satanás violó la autoridad de Dios, y mientras que Ezequiel 28 afirma que violó la santidad de Dios. Violar la autoridad de Dios es rebelión y es un problema más serio que violar su santidad. Y cuando hablamos de violar su santidad es que, por ejemplo, él dice, sean santos porque yo soy santo, pero a veces nosotros no somos todos los santos. Violentamos ese principio. Él dice, sean santos porque yo soy santo, pero ¿cuántos quieren caminar en santidad? Hay gente que vive en los pensamientos y en las formas que no son santas, en las muchas palabras, hermanos. A veces hay un poco de cosas que se salen de la santidad de Dios, ¿verdad? En medio de lo que nosotros a veces nos metemos en la mente y uno dice, pero ¿dónde está la santidad de Dios en esto, verdad? Claro, por eso es muy importante saber que no debemos de violentarla, pero al final se violenta de muchas maneras.